saben, estamos en este tercer y último día por concluir con 8 comparecencias para dar así cumplimentadas las 57 citas o entrevistas, 56 y una renuncia. Así es que, siendo miércoles 23 de octubre y conforme al horario casi acordado, vamos a dar inicio. Muchísimas gracias, maestra Salinas Durán. Rosalinda, tiene usted, como lo sabe, 5 minutos para hacer la presentación de su plan de trabajo. Gracias. Muchas gracias, senadoras, senadores. Vienen ustedes de un evento altamente significativo. Espero poder estar a la altura. Senadoras y senadores, agradezco el esmero y dedicación puesta para hacer de esta convocatoria un proceso transparente y participativo. He escuchado personalmente con suma atención las voces de la sociedad civil que han expuesto ante ustedes las características deseables, indispensables, diría yo, que deben encontrarse en la ombudsperson que habrán de elegir. Me identifico con todas y cada una de las particularidades que se han señalado, porque soy una defensora de derechos humanos, soy independiente, apartidista, sensible, de firmes convicciones y tengo probada experiencia. Por encima de cualquiera de las características que me puedan definir, soy empática con las víctimas. Su dolor detona mi trabajo, creatividad y decisión. Las he acompañado en procesos de búsqueda de verdad y justicia, de reparación, de entrega de resultados positivos a la identificación de restos óseos. He estado con ellas en mesas de trabajo para desarrollar políticas públicas que garanticen la no repetición y he impulsado estándares adecuados de reparación del daño. Me he enfocado en defender, visibilizar y prevenir la discriminación y la violencia contra las mujeres, la investigación de ejecuciones arbitrarias, promover las garantías de los derechos de niñas, niños y adolescentes, de personas privadas de libertad, de indígenas y a observar los abusos de autoridad en agravio de población en cualquier situación de vulnerabilidad. En los últimos casi 3 años de trabajo, logré concretar la firma de acuerdos de solución amistosa bajo los estándares del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Gracias a ello, las víctimas encontraron atención integral a sus casos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha ubicado a México como el segundo país del continente en la concreción de dichos procedimientos, calificando esto como una buena práctica de país. El proceso de designación de la o el ombudsperson debe poner en el centro de las ponderaciones el plan de trabajo y el diseño institucional que se presente. El plan de trabajo que encabezo se denomina Seguridad, Justicia y Reivindicación Social y se enmarca en una agenda de 11 temas prioritarios, entre los que se incluye la seguridad ciudadana frente a la inmersión de la Guardia Nacional, desaparición forzada, consulta indígena, cumplimiento de alertas de género y de recomendaciones de la CEDAW, desplazamiento forzado, atención a migrantes, medio ambiente, niñas, niños y adolescentes con referentes adultos en prisión, personas defensoras y acceso a servicios de calidad en materia de salud. La propuesta de gestión institucional que hago es el reconocimiento del eje de prevención como el eje prioritario de la Comisión Nacional, focalizando esa prevención desde los programas de trabajo que ya tiene la Comisión. Institucionalización de procesos de capacitación para el personal de la Comisión Nacional, con especial énfasis en los temas de la agenda y con evaluación del desempeño. Asegurar que en el Consejo Ciudadano de la Comisión estén representadas las voces de todos los grupos de población en situación de vulnerabilidad, uniformidad de criterios para la atención y conclusión de quejas y una política editorial con apego a priorizar los ejes temáticos que ya he mencionado. México se encuentra inmerso en un contexto de reajustes políticos y sociales que se desarrollan en una población heterogénea y en algunos casos hasta polarizada. La presencia de grupos de delincuencia organizada y la capacidad que han tenido para infiltrarse en todas las regiones del país representan, desde mi óptica, los elementos más destacados en los que debe plantearse el programa de trabajo. La falta de seguridad agravada por procesos de justicia sin eficacia ni eficiencia nos pone de frente a escenarios de violencia sin solución ni recomposición. Estamos socializándonos en un tejido de dolor permanente. Por ello, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos se debe ocupar de manera prioritaria, no solo de atender quejas, sino de permear el discurso, la defensa,
la protección y las garantías de no repetición en las raíces operativas de toda la administración pública, con especial énfasis en las entidades de procuración y administración de justicia, así como de seguridad. Los derechos humanos son la única brújula infalible rumbo a la convivencia pacífica, el desarrollo y la democracia. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Las preguntas enviadas por las organizaciones de la sociedad civil son las siguientes. ¿Qué es una medida de nivelación según lo previsto en la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación? ¿Y usted hubiera presentado una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior? Por sus respuestas, muchas gracias. Tiene hasta 4 minutos conforme a la convocatoria. Muchas gracias, maestra. Gracias, con mucho gusto. Una medida de nivelación son aquellas acciones o gestiones de la entidad, de la administración pública que están encaminadas a compensar las diferencias, a reajustar los desniveles que se han creado a lo largo de los años, porque se ha invisibilizado cuáles son las necesidades de las personas con discapacidad. Y en el no poder ver las particularidades y necesidades de cada una de las personas, hemos ido creando políticas públicas, programas de trabajo, hasta condiciones físicas de espacios que no son accesibles para todas las personas de igual manera. Entonces, una medida de nivelación lo que pide es observar a la persona y definir la atención en cualquiera de los ámbitos y cualquiera de la naturaleza que sea, con atención, con particularidad de las necesidades que se requieren. ¿Hubiera presentado una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, verdad? Sí. Sí, porque la premisa básica de la Ley de Seguridad Interior partía de llevar a las fuerzas castrenses a hacerse cargo de la seguridad pública, y eso de suyo es inconstitucional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos presentó una acción de inconstitucionalidad, como lo hicieron otras tantas entidades. Al final, si bien la Ley de Seguridad Interior prevenía que para poder hacer tareas de seguridad pública se tuviera que llevar a cabo un proceso, la realidad es que la propia ley dejaba la puerta abierta para que se pudiera hacer sin una declaratoria previa. Tampoco mencionaba la Ley de Seguridad Interior que fuera a haber este esquema por un tiempo determinado. Tampoco mencionaba la existencia de un mando civil y tampoco hacía referencia al fuero militar. Entonces, por esas situaciones, sí la hubiera presentado. Muchas gracias, maestra. Le solicito al senador, senadores, por favor, si nos acompañan con los indicadores. Gracias. Y aprovecho que iniciamos un tercer día para comentar a quien pasará como candidato o candidata, para decirles que desarrollamos una serie de indicadores en las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, para cuyo trabajo colaboraron muy eficientemente organizaciones de la sociedad civil. Les vamos a preguntar, y es una respuesta más de carácter dicotómico, nosotros haremos un trabajo legislativo y de contraste, buscaremos esta información, contrastaremos la información respecto a su 3 de 3 o algunas otras, de manera que la respuesta establece un compromiso, bien para los candidatos, bien para quien pudiera llegar, ¿no? De aquí se establece un compromiso de apego a la verdad. Por eso el sentido de las preguntas, y en su caso, en la parte posterior podemos explorar aún más en función a sus respuestas. Sobre idoneidad, ¿ha tenido conflicto de intereses en empleos anteriores? No. ¿Cuenta con algún conflicto de interés presente? No. ¿Está o ha estado involucrada en casos de corrupción o fraude? No. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cuenta con independencia política partidista?
Sí, ¿Cuenta con independencia religiosa? sí, Gracias. Ok. Bueno, en probidad. En caso de ser electa titular de la CNDH, ¿presentaría y haría pública su declaración 3 de 3? sí, ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con una sentencia condenatoria por violencia familiar o delitos sexuales? no, nunca, ¿Ha sido señalada, denunciada o cuenta con una sentencia condenatoria por incumplimiento a sus obligaciones alimentarias? no, ¿Ha expresado opiniones públicas en medios o redes sociales contrarias a los derechos humanos? no, nunca. Gracias. Agradeciendo la presencia del doctor Mancera, si nos puede acompañar con los indicadores, y también agradeciendo, por supuesto, la presencia de la senadora Claudia Naya. Muchas gracias. Muchas gracias. En experiencia, la persona aspirante tiene formación profesional de maestra, ¿verdad? Así es, en maestría en Derechos Humanos y Democracia. Su experiencia en derechos humanos está también probada, ¿verdad? Así es, 21 años de trayectoria. ¿Está comprometida con la progresividad de los derechos humanos? Sí, totalmente. ¿Ha participado en la defensa y promoción de derechos humanos? Sí, por supuesto. ¿Ha trabajado con víctimas de violaciones a derechos humanos? Sí, desde luego. ¿Se considera usted que cuenta con capacidad de diálogo con la sociedad civil, academia y colectivos? Sí, claro. ¿Considera usted que cuenta con imparcialidad respecto a familiares o amistades cercanas? Sí, ¿Cuenta usted con aportaciones en el campo de los derechos humanos? sí, varias. ¿Podría decirnos algunas? Sí, desde luego, con mucho gusto. Pues me parece que una de las más importantes es un estudio reciente que hice sobre el trabajo infantil, un estudio comparado entre el Estado de México y la Ciudad de México, que me llevó a entrevistar a niños y niñas y algunos adolescentes en algunas delegaciones de la Ciudad de México y municipios del Estado. También he tenido mucha participación en el desarrollo de manuales y protocolos para hacer visitas a reclusorios y de ahí poder hacer diagnósticos que den cuenta de ello. Y también he hecho algunos artículos sobre la pena privativa de libertad en general y también sobre violencia obstétrica contra mujeres. Muchas gracias. Presidenta. Gracias, doctor. Pregunto a los senadores presentes si desean hacer uso de la palabra. Adelante, senador Casa. Adelante, senadora. Buenas tardes, bienvenida. La Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene a su cargo el mecanismo de monitoreo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Yo quisiera saber, bajo su punto de vista, cómo es que está funcionando este mecanismo. Gracias. ¿Qué opinión le merece la crisis de derechos humanos y de violencia que ha vivido este país? Una segunda es, con base en su experiencia, usted estuvo en distintas áreas que tienen que ver con cooperación internacional. En el ámbito de su trabajo, ¿qué hizo usted para que se cumplieran las sentencias de la Corte Interamericana, para así decirlo en breve? ¿Pudiera citarnos algún caso de alguna sentencia? ¿No? Si fuera así. Y también por su responsabilidad, usted estuvo de cerca en el Programa Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Entiendo su reciente responsabilidad. ¿Podría platicarnos un poco? Uno, desde el Programa Nacional, ¿cuál sería la participación de la CNDH? Y dos, el tema de políticas públicas y derechos humanos, por favor. Por su respuesta, muchas gracias. Bueno, nuevamente, bienvenida. Quisiera
preguntarle qué es la Comisión Nacional de Búsqueda y cuáles son sus funciones. La segunda es, ¿qué hace, si en caso de llegar a ser electa, qué haría usted desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos para prevenir, eliminar y sancionar el bullying? Gracias. Gracias, maestra. ¿Cuál sería una propuesta de reforma constitucional que tuviera un impacto importante respecto de la actuación de la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Nacional? Muchas gracias, doctor. Yo quisiera, maestra, preguntarle, sin duda ha sido público el día de hoy, esta exigencia a propósito de las desapariciones forzadas en nuestro país. Es un tema trascendente que lacera a las familias, inclusive va más allá de una sola generación. Hoy escuchamos a 3 generaciones en unas cuantas palabras, a un nieto, a una hija, en este caso una hermana, y a una mamá. Tratar de decirle a México y al mundo, al Ejecutivo, yo diría también haciéndonos cargo de lo que nos corresponde al Legislativo, no puede continuar esto. La desaparición forzada en México es algo que no se detiene, al contrario, se está agravando. Desde su perspectiva, como presidenta de la CNDH, ¿cuál sería la posición en este tema? Entendiendo que, por supuesto, hoy me parece ha marcado al Senado de la República un tema que, si bien es cierto, todos lo hemos escuchado, digamos, hoy permeó a los 128 senadores y senadoras de México. Por sus respuestas, muchas gracias. Si no hubiera algún otro senador o senadora, tiene usted el uso de la palabra conforme a la convocatoria, hasta por 4 minutos en lo factible para dar respuesta. Gracias, contesto en el orden que se formularon las preguntas. Sobre el mecanismo independiente de monitoreo nacional de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, me parece que es indispensable fortalecer el mecanismo, específicamente apuntado para que las personas con discapacidad puedan ejercer el acceso a la justicia de mejor manera. También es importante que se creen sistemas de apoyo para el ejercicio de sus derechos de manera general, mucho más acompañamiento y mucho más cercanía. De hecho, agradezco la pregunta porque es una de mis líneas estratégicas de trabajo del plan que presenté. Sobre la opinión, ¿qué opinión me merece la crisis de derechos humanos? Pues la opinión es que estamos como país frente a un reto enorme en donde la respuesta principal tiene que venir de la acción y de los resultados de las instituciones de procuración y administración de justicia. En la medida en la que las investigaciones den resultados eficientes y oportunos y se dé de manera ejemplar sentencias a responsables, es posible que esta crisis de derechos humanos puede encontrar alguna respuesta. En tanto las instituciones de procuración y administración de justicia no vayan en ese sentido, yo veo muy difícil que podamos avanzar, incluso en el escenario de una posible construcción de una justicia transicional. El primer punto, aunque hay otros pilares, tiene que ser definitivamente verdad y justicia. Sobre el cumplimiento de las sentencias de la Corte Interamericana, ¿qué he hecho? Bueno, mi labor sobre todo apuntó a la coordinación de las autoridades de los 3 niveles de gobierno, y en ese sentido lo que yo hice fue materializar reuniones entre los 3 niveles de gobierno para coordinar la ejecución de los dispositivos de cada una de las sentencias. No es fácil porque estos dispositivos contienen reglas, contienen formulaciones
de un alto espectro, de un alto impacto estructural. Hay que modificar instituciones, pero yo estoy satisfecha porque creo que dejé los canales más adecuados para ir promoviendo estos cambios. Quiero señalar un primer borrador de un documento jurídico que se presentó para darle fortaleza al mecanismo de la tortura sexual desde CONAVIM. Seguramente avanzará, insisto, se quedó sentadas las bases para su ejecución. Sobre la participación de la Comisión Nacional en el Plan Nacional de Derechos Humanos, es indispensable que ponga la agenda junto con las y los compañeros de sociedad civil. La Comisión Nacional tiene la riqueza de recibir de manera directa de las personas cuáles son sus quejas, cuáles son sus principales preocupaciones. Yo he escuchado que se ha demandado mucho la necesidad de que la Comisión Nacional esté más cercana a la gente. Pero también es cierto que por la vía del trabajo que ya se ha hecho, tiene un conocimiento que puede ser muy enriquecedor para fijar cuáles serían las líneas estratégicas de acción en esos planes de derechos humanos. Y volvería a las preguntas de los indicadores. Estos criterios que fijara la Nacional me parece que sería indispensable que lo hiciera con una visión de progresividad. Creo que esa sería una estrategia muy adecuada de la Comisión Nacional. Sobre la Comisión Nacional de Búsqueda, bueno, este organismo descentralizado de la Secretaría de Gobernación viene a conformarse luego de la emisión en 2017 de la Ley General de Desaparición, y la idea es que colabore con las fiscalías especializadas, con las fiscalías, la federal y las entidades federativas, para diseñar los planes de búsqueda, que sea alguien que con una visión autónoma y especializada pueda generar esta colaboración. Lo que ustedes vieron hoy es la historia de miles de familias en el país. Entonces, la apuesta a la Comisión Nacional es que pueda darle respuesta a esas miles de familias. Se me acabó el tiempo, perdón. Sobre la reforma constitucional, yo haría una estratégica, y es dotar a la Comisión Nacional de la facultad expresa, si eso es necesario, para que sea el órgano garante en las consultas indígenas. Es una apuesta de altísimo impacto, pero que le permitiría a las comunidades indígenas renivelar la situación en la que se encuentran frente a estas consultas. Creo que solamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos puede lograr esta ausencia de información con sello pluricultural, y debería de hacerse. Sobre la desaparición forzada, ¿qué hacer? Lo digo en un segundo. Procuración, administración de justicia, verdad y justicia. Búsquedas incansables hasta encontrar vivos o no a los desaparecidos. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por su presencia el día de hoy. Agradecemos a usted esta tarde. Queremos ahora invitar al maestro Rojas Díaz Durán Alfredo. Muchas gracias, maestra Salinas Durán. Gracias. Muchas gracias, Rosalinda.